Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en El Sapo en la Sopa. Nosotras felices de siempre estar con ustedes cada día. Recordarles que deben seguirnos en nuestras plataformas digitales, en YouTube El Sapo en la Sopa, en Instagram también y en TikTok de la misma manera. También recordarles que en TikTok y en Instagram solamente se suben cortecitos. Así que si usted ve un corte que le intriga, que usted dice, wow, pero ¿y esto? Váyase directamente a la plataforma de YouTube, porque ahí usted va a encontrar la entrevista completa. Y en el día de hoy está con nosotros una nefróloga extraordinaria. Con nosotros, señores, Aralí García. Bienvenida al Sapo en la Sopa. Señores, nosotros vamos a tener un tema bastante interesante y con muchos mitos, que son las piedras en los riñones. Doctora, ¿solo el refresco causa piedra en los riñones o hay otras cosas que me puedan causar piedras? Bueno, si tú supieras que el tema de la bebida carbonatada no es tanto el problema. Es que queremos sustituir el agua simple por refrescos. Entonces, paramos de tomar agua y en vez de tomar agua tomamos refrescos. Acompañamos las comidas con refrescos, las cenas con refrescos. Si tenemos sed, queremos una Coca-Cola bien fría con hielo. Entonces, nos olvidamos de tomar agua. No es tanto el consumo de bebidas carbonatadas, sino que no cumplimos con la cuota de agua simple que debemos de tomar al día para ayudar a nuestros riñones a poder eliminar los cristales que se van formando en la orina precisamente por las bebidas azucaradas, entre otros. Entonces, si no tomo agua, entonces sí, produzco piedra en los riñones. Es uno de los factores más predisponentes. ¿Cómo se forman las piedras? Vámonos directamente ahí, a ese puntito que yo sé que mucha gente quiere saber, porque hablamos de piedra, pero realmente no sabemos cómo ellas llegan ahí, cómo se forman y qué la producen. Muy bien, es una excelente pregunta. Primero saber que para que se formen piedras, tiene que fallar todo nuestro sistema que está perfectamente ingeniado por Dios. Se supone que nosotros no debemos de formar piedras, pero cuando fallan esos mecanismos de defensa que tenemos, entonces los cristales, porque normalmente primero lo que hay es un fenómeno de cristalización en la orina. Se van formando pequeños cristalitos diminutos que nuestro cuerpo, al detectarlos, inteligentemente tiene que saber que tenemos que eliminar esos cristales. Pero si se forman esos cristales y no estamos ayudando con la buena ingesta de agua, disminuyendo el consumo de sal, que son los dos factores principales de las recomendaciones que tenemos que darle a nuestros pacientes, entonces tenemos que estos cristales se van agregando cristalito con cristalito y forman entonces el cálculo o el lito o lo que más conocemos como piedras. Entonces, ya descartamos que no es solamente los refrescos que provocan las piedras, sino que también la sal está incluida. Pero ahí viene una preguntita que quizás no tenga que ver con piedra, pero sí con los riñones. ¿Es cierto que la ingesta masiva de proteína puede hacerle daño a mi riñón? Es así. Nuestros riñones son los órganos que van a encargarse del metabolismo de las proteínas. Entonces, toda la ingesta proteica que tenemos son nuestros riñones los que se encargan de eliminar el exceso, ¿no? Entonces, claro que una dieta muy alta en proteínas nos va a predisponer a la predisposición de cálculos. Dentro de las recomendaciones que damos, le decimos a los pacientes, beba mucha agua, consuma menos sal y también trate de comer menos carnes, porque como sabemos, la fuente alimenticia que más proporciona proteínas vienen siendo las carnes. Y sí, la tratamos de ajustar, de disminuir un poco el consumo de carnes. Doctora, consumir agua excesivamente puede causarme daño. Por ejemplo, un galón. Voy al gimnasio y tengo el hábito de andar con mi galón para arriba y para abajo. Hay personas que dicen que eso puede afectar la salud. ¿Es cierto o no? Claro que sí. Todo en exceso es dañino, incluso las cosas que pensamos que son buenas. Tenemos que cumplir la cuota de consumir de 2 a 3 litros de agua al día. Si consumimos más, probablemente causemos un desequilibrio en nuestro organismo. Qué fuerte, Dios mío. Doctora, siguiendo por ejemplo con la parte del agua, de acuerdo a mi peso, ¿cuál sería la cantidad adecuada de agua que tengo que tomar?
Se puede calcular por kilogramo de peso, pero sí la población normal, digamos que pesa unos 45, 50 kilos, 60 kilos, le pedimos de 2 a 3 litros de agua. Ahora, si el paciente hace actividades que lo lleven a una pérdida mayor de líquido, como por ejemplo los deportistas, las personas que van mucho al gimnasio, las personas que trabajan en el campo, esas personas tienen que cumplir una cuota aún mayor. O sea que no es tanto por tu peso, sino también hay que tomar en cuenta qué tanta pérdida tienes de agua al día. Y las personas que trabajan bajo aire acondicionado, ¿cómo sería el tema del agua con ellos? Entonces sí, ahí el tema es 2 litros de agua al día. Ahí sin temor a equivocarme. Si usted se bebe sus 2 litros, de 2 a 3, usted va a cumplir con el requerimiento diario de consumo de agua. Volviendo a las piedras, ¿todas las piedras tienen que ser expulsadas o hay piedras que se desbaratan dentro del organismo? Bueno, esa es una buenísima pregunta, porque justamente es lo que va a separar o lo que va a diferenciar al urólogo del nefrólogo. El nefrólogo va a tratar los cálculos cuando estos cálculos son expulsables. Cuando miden menos de 0.8 centímetros, ese cálculo puede salir naturalmente por la vía urinaria. Pero si el cálculo mide más de 0.8 centímetros, entonces el nefrólogo debe de referir el paciente al urólogo porque no va a salir el cálculo y entonces debe de operar el paciente y remover el cálculo. ¿Por qué es tan doloroso la expulsión de piedras para los hombres? Creo que los hombres, para empezar, deben de tener un umbral del dolor inferior al de las mujeres. Entonces, para el hombre es un proceso muy doloroso porque la vía urinaria, sobre todo la última parte, la uretra, es mucho más larga que la de las mujeres. Entonces, dura mucho más en expulsar el cálculo. Cuando se trata de expulsión en combinación con sangre, ¿es malo o es bueno? Cada vez, o sea, en todos los escenarios de una expulsión de un cálculo va a haber hematuria, o sea, la presencia de sangre en orina. El grado de hematuria puede ser distinto porque depende de la conformación del cálculo. Hay diferentes tipos de cálculos renales, algunos 6 diferentes. Oxalato de calcio, fosfato de calcio, estrubita, ácido úrico. O sea, hay diferentes cristales que componen las piedras. Algunos de estos cristales, como por ejemplo el ácido úrico, va a parecer como un cadillo. Esa piedra va a ser estrellada. También las de oxalato pueden ser como estrellitas. Entonces, al venir bajando por la vía urinaria, raspan las paredes y desprenden globulitos rojos. Pero hay otros cálculos, como los de fosfato de calcio, que son de bordes lisos. Entonces, eso el paciente lo puede expulsar sin sentir absolutamente nada. Doctora, ¿y qué pasa con una mujer embarazada cuando expulsa una de estas piedras de sus riñones? ¿Podría afectarle? En realidad no. Tenemos muchos casos de mujeres embarazadas que justamente por el embarazo los cálculos aparecen o se convierten más grandes y entonces si la embarazada puede expulsarlo naturalmente es lo ideal porque entonces no tienes un cálculo que tiene que resolverlo un urólogo en un proceso de un embarazo de una paciente. Pero sí hemos visto muchos casos de mujeres embarazadas que tienen que expulsar cálculos y no pasa nada. ¿Le diagnosticaron un cálculo o una piedra? Aprendí este término en el día de hoy. Las piedras se llaman cálculo. Así es. Le diagnosticaron un cálculo o una piedra, pero no se atendió, no se quiso checar y dice que no es nada quedarse con ese cálculo ahí. Entonces, ¿qué le pasaría a ese paciente? Bueno, o lo bota espontáneamente o el cálculo se queda donde está, crece y crece porque se le van agregando más cristalitos, porque el problema no está resuelto. Entonces crece y crece hasta poder incluso obstruir la vía urinaria. Nuestros riñones se encargan de producir orina, ese es su papel. El riñón no sabe que hay una piedra ahí tapando la uretra o tapando el uréter. Él sigue produciendo orina. Entonces, si ese cálculo tiene un tamaño importante, obstructivo, entonces el riñón, toda la orina que produce se va a quedar ahí, atrapada adentro del riñón y producir un proceso inflamatorio e infeccioso muy serio, que en casos graves terminan incluso en extracción del propio riñón.
Doctora, ¿es cierto que la cerveza en combinación con la cebolla en la mañana caliente, di que supuestamente, de acuerdo a la abuela, ayuda a expulsar esas piedras de los riñones? ¿Sabe que me ha tocado caso de pacientes que me dicen eso? Yo lo resuelvo con una cerveza caliente y boté la piedra, doctora. ¿Qué te puedo decir? En nuestras guías de manejo, en los libros de medicina, eso no viene documentado por ningún lado. Pero lo que yo siempre digo es, le ponemos el tratamiento médico, sí, hacemos la ciencia con el paciente. Si aparte de eso él quiere recurrir a medicina naturista, como la cerveza caliente, pues que lo haga. Dile para allá. La persona tiene una piedra y ya ya la botó. ¿Cómo esa persona entonces tiene que adquirir nuevos hábitos? ¿Cuáles son esos nuevos hábitos para que esas piedras no se vuelvan a formar ahí? Muy bien. Lo primero que dijimos hoy, pagar nuestra cuota de agua. Tenemos que consumir de 2 a 3 litros de agua al día. Aquí el agua es la protagonista. Sí, y la sal. Consumir la menos sal posible. Vivimos en la República Dominicana, donde desayunamos mangú, ¿verdad? Con 3 golpes. Comemos la bandera y cenamos también víveres con algún tipo de queso, huevo. Todo eso lleva sal. Entonces, nuestra dieta en todas las casas dominicanas es muy alta en sal. Y por eso tenemos tanta predisposición a la formación de cálculos. Hay muchos mitos y tabúes en la República Dominicana. Uno de ellos es el que mencionó mi compañera sobre la cerveza caliente, pero hay otros que, por ejemplo, que te permiten adelgazar. Por ejemplo, el agua de limón en la mañana. ¿Qué tanto afecta eso al riñón, el agua de limón? ¿Tiene alguna probabilidad de que tenga alguna contraindicación, que le causa algún efecto al riñón directamente? En realidad, no. En teoría, no. Pero los cítricos tienden a afectar el pH urinario. Entonces, un pH urinario muy ácido también va a predisponer a formar cálculos. Entonces, no es que no se beban el agua con limón, es que busquen un balance. No es que no se beban, que no beban agua o que no beban refresco, es que busquen un balance. Doctora, ahorita, oye, qué fina estoy yo y qué bella. Pero Dios fina, mío, claro. Padre amado, pero está bien. Doctora, ahorita usted conversaba sobre el tema de la sal, pero resulta que las tiroides es una deficiencia de sal. Si a ese paciente lo mandan a consumir el tema de la sal yodada, medicamentos, todo esto para trabajarle la tiroides, y acontece que desarrolla piedras en los riñones, ¿cómo se trabaja ese paciente? Primero saber que solamente hay una indicación para en tiroides que tiene que ver con el yodo. Toda la sal que existe consumible, a menos que sea la sal en grano no tiene yodo, pero toda la sal que compramos en el supermercado debe de ser sal yodada, precisamente para acabar con el tema del hipertiroidismo o el bocio tiroideo por falta de yodo. Pero no es tampoco que porque yo te diga que vamos a consumir una dieta más bajita en sal, yo te voy a causar el bocio tiroideo. Porque te aseguro que estás comiendo pan, que estás comiendo galletas, que estás comiendo un sinnúmero de productos que ya de por sí en su elaboración llevan sal. ¿Cuál es la sintomatología más común cuando van los pacientes a su consultorio que tienen cálculos? Por ejemplo, ¿cuál es el dolor que ellos sienten? ¿Qué es lo que en sí les provoca que usted le mande a realizar ese diagnóstico? El paciente va a llegar con un cuadro que se llama cólico nefrítico. Todos sabemos el término cólico porque todo el mundo le ha dado un cólico intestinal. El cólico nefrítico parece mucho un cólico intestinal, porque es un dolor muy agudo, muy intenso, que luego desaparece. Y que luego al ratito aparece nuevamente muy intenso, un cólico. Pero le llamamos cólico nefrítico cuando se asocia al paso del cálculo a través de la vía urinaria. El dolor se va a ubicar donde se encuentra el cálculo en ese momento. Y el paciente puede llegar diciéndote, la semana pasada yo empecé con una penita acá arriba, pero ahora tengo un dolor aquí, o un dolor pélvico, o incluso un dolor ya vaginal a nivel
O sea que las piedras se mueven. Claro, las piedras se forman arriba en los riñones y luego salen y van atravesando toda la vía urinaria hasta llegar a la vejiga, y si tiene un tamaño expulsable, entonces pasa por la uretra y al final el paciente la orina. Doctora, diferencia entre un paciente que orina color naranja y un paciente que orina sangre cuando tiene complicaciones con piedras en los riñones. La hematuria macroscópica, que es cuando tú puedes ver un tinte en la orina ensangrentado, va a depender de qué tanta sangre no esté produciendo, qué tanto sangrado esté produciendo ese cálculo. Obviamente, mientras más roja esté la orina, vamos a poder asociarlo a que el cálculo probablemente sea más grande, a que el cálculo probablemente sea de oxalato de calcio o de ácido úrico, pero en realidad lo único que podemos hacer es ponerle medicamentos para tratar de dilatar la vía urinaria. O sea, si normalmente la tubería por donde viene el cálculo tiene ese grosor, dilatamos la vía urinaria para que junto con el cálculo también, si hay algún coagulito, alguna celulita de sangre, pues puedan pasar de la forma menos dolorosa posible. ¿Algún otro problema que tengan las personas en su organismo pueden llegar a producir cálculos renales? Por ejemplo, sufro de estreñimiento, de lo que sea que se sufra, ¿puede provocar esto también? Los pacientes que sufren de ácido úrico, porque hay cálculos por ácido úrico. Entonces, si tiene historia de hiperuricemia, tiene una mayor predisposición a formar cálculos. Wow. Hay un dato súper interesante. Los hombres tienen mucha más predisposición que las mujeres para formar cálculos, como un 60 versus un 40%. Doctora, al momento de realizar las analíticas de orine, ¿qué indica la diferencia o qué yo puedo entender por el color de la orina? Por ejemplo, los orines transparentes, los blancos, los amarillos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan hidratado estás? Por ejemplo, amarillo. La orina tiene que ser de un color amarillo claro, media transparente. Mientras menos agua consumimos, o si es la primera orina de la mañana, por ejemplo, puede estar más concentrada y puede entonces tener un tono más acentuado. Si estamos tomando medicamentos, también podemos tener un diferente tinte en la orina, como por ejemplo los antibióticos, los antisépticos urinarios, hacen que la orina cambie de color. Pero lo normal es que todo el mundo en la mañana que tiene 6, 8 horas sin orinar, toda esa orina está acumulada en tu vejiga ese tiempo y puede estar concentrada, o sea, más oscura, más amarilla. A medida que vamos tomando agua a lo largo del día, el color de la orina debe ir aclarando. ¿Y si siempre tengo orina color transparente? Entonces probablemente estés cumpliendo bien con tu cuota de agua, aunque habría que analizar la orina y no ver que tengas algún desequilibrio. Hablamos del color de la orina, pero ahora vamos a hablar de la consistencia, porque las abuelitas siempre tienden como a dar como esos remedios caseros que realmente muchas veces son funcionales y otras veces son contraindicados por ustedes mismos, por los médicos. Entonces, una orina que tenga mucha espuma, ¿qué sería esto? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Y por qué se da esto? Porque las abuelitas le tienen nombre a todo. La presencia de espuma en orina es probablemente por causa de proteinuria. Entonces, es una pregunta muy interesante porque todo paciente que orine con espuma debe de visitar un nefrólogo. Hay que hacer un estudio de la orina profundo para ver por qué está dejando pasar proteína a la orina ese riñón. Y en la mayoría de los casos se asocia a diabetes. Entonces, en poca palabra, el riñón no está filtrando de la manera correcta la proteína. Está dejando pasar moléculas más grandes de las que debe de atravesar ese filtro. La proteína es una molécula grande que no debe de atravesar el filtro. Doctora, estamos hablando de orina y estamos hablando de las abuelas. ¿Es cierto que el tema de las orinas con la pasta de jabón podría confirmar o no un embarazo? Ay.
ahí me la pusiste difícil. Eso de los temas de antes, doctora. Yo no sé, pero las viejas entienden que por la orina se sabe todo. Yo lo voy a investigar, pero en realidad me la pusiste muy difícil. Nunca había yo escuchado eso. Ahora bien, vámonos entonces con la frecuencia. ¿A qué se debe que hay personas que hacen pipí muy constantemente y hay otras una vez al día, 2 veces al día, aunque tome un agua considerable? Bueno, cada quien va a eliminar orina, o sea, va a eliminar líquido de acuerdo a la necesidad de su organismo. O sea, que todo va a depender de mi gasto. Porque no solamente se pierde el líquido a través de la orina, se pierde a través del sudor, se pierde a través de las heces fecales. Entonces, yo voy a orinar a medida que mi cuerpo necesite que yo elimine líquido. Los riñones van a producir orina dependiendo de la necesidad del organismo. ¿Por qué? Porque voy a orinar más si estoy sobrehidratado. Pero si estoy deshidratado, voy a orinar menos. Hablando de cómo funciona el organismo y las necesidades que tiene, ¿qué tan de cierto es que tomarse 2 vasos de agua en la mañana es como ese switch que tú le haces a los riñones? Según las lecturas que he tenido, porque como usted sabe, hay que preguntarle a ustedes que son los que realmente saben y no a Google, porque Google da cosas que hasta inciertas son. ¿Qué tan real es eso? Yo siempre lo recomiendo. Yo creo que tomar agua, 1 vaso, 2 vasos, primera cosa en la mañana, simplemente ayuda a que por lo menos de esos 2 litros que yo necesito, ya empezó el paciente con casi 1 litro si se me bebió 2 vasos grandes en la mañana. Usted como nefróloga, ¿recomienda o no esa agua carbonatada pero sin azúcar que venden? En realidad no. ¿Por qué? Queremos agua simple, agua natural. No agua carbonatada, porque entonces estamos entrando otros electrolitos a nuestro cuerpo que esa no es parte de la cuota de agua que nosotros exigimos. Aunque sea amarga. No es que no tomen agua carbonatada. A mí en lo personal me encanta el agua con gas, con un poquito de limón, de vez en cuando refresca, ¿no? Pero no es parte del agua que debemos de consumir para ayudar a nuestros riñones. ¿Y si en dado caso es agua saborizada? Esa pregunta me la hacen mucho también. Pero es que no me gusta el agua, doctora. No me gusta tomar agua, pero ¿puede ser agua saborizada? No, es agua natural, agua simple. Ahorita, usted no dijo vamos a algo. decir marcas, ¿verdad? Porque no, pero sí, agua normal, agua de botellita. Claro. Ahorita usted dijo algo que me dejó boquiabierto y es sobre que hay 7 formas de piedra. ¿Cuál es la más dolorosa entonces de estas 7? La más común es la de oxalato de calcio. Es un 90% de la población va a producir cálculo por oxalato de calcio y tiende a tener una forma como de cadillo, una forma estrellada y es muy dolorosa. No va a depender de que sea hombre o mujer, como quiera el dolor va a ser similar. Así es. ¿Y esta no tiene opción de que sea extraída a través de cirugía? ¿O va a depender del tamaño? Siempre va a depender del tamaño, porque vamos a usar medicamentos para tratar de destruir la piedra, para pulverizarla y que salga en forma de arenilla. Uh-huh. Vamos a usar medicamentos para dilatar la vía urinaria y vamos a usar medicamentos antiespasmódicos para mejorar el dolor del cólico nefrítico. Y con eso el paciente logra expulsar el cálculo. Esta piedra tipo estrellado, como dice usted, que parece un cadillo, uh-huh. Lo que somos del campo sabemos, que parece un cadillo, ¿no entonces le causa algún problema al uréter por ser de esta manera, por ser de esta forma? Claro que puede causar pequeñas fisuras que van a ir sanando en el tiempo. Porque por lo general le vamos a poner también antiséptico urinario a este paciente para que esas heridas, o vamos a decir, esas lesiones que van dejando los cálculos a medida que van atravesando la vía urinaria, pues vayan sanando. Serían como rasgaduras, tipo. Exacto. Doctora, nada serio. Doctora, ¿agua mineral o agua purificada? Depende de las necesidades. Yo diría que agua mineral. ¿Por qué? Porque tiene tiene más nutrientes. El agua purificada que es la que más comúnmente nosotros tomamos, no nos aporta nada. Es moléculas de hidrógeno con oxígeno, más nada. Pero el agua mineral tiende a tener, como dice su nombre, minerales tipo
diferentes electrolitos como sodio, potasio, magnesio, aunque no en cantidades importantes, pero sí un aporte extra que no nos da el agua común. ¿Cómo puedo darme cuenta que directamente estoy consumiendo agua mineral y no que una marca o un comercio me esté estafando? Tendrías que fijarte en la etiqueta, porque la etiqueta, las etiquetas son reales, o sea, nadie puede inventarse una etiqueta y ponérsela a un producto, tiene que ser verídico. Y en la etiqueta nos podemos fijar en qué concentración tiene de cada sustancia, ¿no?, que queramos investigar. ¿Una persona con cálculos renales puede tomar té y café normal o le afecta en su defecto? El problema con el café es que deshidrata y no queremos que el paciente se deshidrate. Queremos que el paciente esté más bien sobrehidratado para que esos cristales se vayan eliminando a través de la orina. Entonces, no es que no beba café. Es el mismo tema con el refresco. No es que no lo tome. Que lo controle. Es que después que usted se bebió su tacita de café, bébase 2 vasos de agua para que esa orina pueda continuar siendo, o sea, teniendo suficientes niveles de agua para eliminar los cristales, para flochar esos cristales a través de la orina. Doctora, aquellas personas, por ejemplo, que tienen esos cálculos renales y pasan años y años y permanecen ahí, pero no quieren operarse, ¿qué seguimiento usted podría darle a aquel que no quiere hacerse una cirugía? Todo paciente que sufra o sea, que tenga la condición de ser productor de cálculos, porque una vez usted produce un cálculo, usted tiene hasta un 60% de probabilidades de producir un segundo cálculo en su vida. Y si produjo un segundo, ya usted está catalogado como un productor de cálculos. Usted tiene que cambiar su dieta, tiene que cambiar su estilo de vida, porque francamente, si ya van 2 episodios, el tercero ya va a venir por ahí. Entonces, si no se hace un cambio en el estilo de vida, pues se va a continuar formando piedras. Ahora, las piedras que no son obstructivas, que están ahí, adentro del riñón, y que no le molesta, se pueden quedar ahí. En algún momento, si es chiquita, ella va a salir solita y quizás el paciente ni siquiera se dé cuenta cuando la expulse. Pero las piedras que van agarrando tamaño considerable pueden convertirse en un problema a futuro. Por eso, si el paciente no desea resolver ese problema en el momento o se le puso el tratamiento conservador expulsivo y no funcionó, cada 6 meses se tiene que ver por nefrología con una tomografía y analíticas generales para ver cómo va. ¿Hay medicamentos que podrían causar piedras en los riñones? Sí, hay medicamentos como algunos diuréticos que sí se ha asociado a formación de cálculos. Ahorita hablamos del color y de la textura de la orina, pero ahora vamos a hablar del mal olor. ¿Qué pasa si la orina huele súper mal? Probablemente el paciente tenga infección de vía urinaria. Siempre se le pregunta al paciente qué usted ha notado de cambios en el aspecto de la orina, en su olor, en su color, o si viene acompañado de algún síntoma doloroso al hacer pipí. Pero lo que es sin duda es que la orina fétida equivale a orina infectada, a orina que tiene mucho tiempo ahí atrapada, porque toda la orina, usted lo nota cuando usted no baja el inodoro y orinó y viene al ratito, eso huele horrible. ¿Es normal que si una persona tome antibióticos, la orina le cambie como el olor a ese tipo de medicamentos? Así es. Al igual que el café y otro tipo de cosas. Sí. Doctora, estamos hablando de mal olor en el tema del orine, pero los orines huelen bueno, porque a veces que usted se acerca y dice, usted tiene un bajo amiao, vea, entonces, ¿cómo tiene que oler el orine para yo no ver lo negativo? Dentro de los productos de desecho, el producto de desecho por excelencia que va a aparecer en la orina es la urea, y la urea tiene un olor muy particular, muy sui generis. Y por eso, cuando reportan, ustedes ven un reporte del examen de orina y dice olor sui generis, que quiere decir que el olor es a lo que debe de oler la orina, que es a urea. Ninguna orina va a oler bien, pero sabemos cuando una orina huele diferente, huele raro, huele aguardado. ¿Los cálculos renales pueden aparecer en niños? Es muy poco frecuente. Los cálculos, la enfermedad de cálculo renal o litiasis renal es propia a partir de la adolescencia.
Y esto se debe a la mala alimentación y a los malos hábitos. En realidad creo que Papá Dios protege a los niños porque en las estadísticas es una enfermedad que aparece más ya en la adultez o en los adolescentes jóvenes. También las mujeres tenemos protección a formar cálculos mientras estemos en etapa reproductiva. Una vez entramos a la menopausia, igualamos a los hombres en el riesgo de poder formar cálculos. ¿Los riñones podrían verse afectados por la postura en que yo utilice para sentarme? No. Ejercicios. Los músculos se pueden ver afectados, la columna se puede ver afectado. Y como la gente sabe que los riñones se encuentran en la espalda, o sea, el dolor que se asocia a riñones se va a presentar aquí en la espalda. Si llevas una mala postura, puede dolerte a este nivel y tú pensar que son los riñones que te duelen. Entonces, lo de los tacones, ¿es mito o realidad? Mito. Mito. O sea, que no hay de que dolor de riñones. Ay, que me duelen los riñones, como dicen algunos, de que porque ay, duré mucho tiempo sentado aquí, que pasó esto, que pasó aquello, que se me enfermaron. No, mi amor, te duele el psoas, te duele la columna, te duele algún músculo por ahí, pero los riñones nada más duelen cuando hay piedras, o cuando hay un tumor, o cuando hay un quiste roto. Un quiste roto, porque los quistes tampoco duelen. ¿Cuál es la sintomatología de una infección de riñón? Náuseas, vómitos, dolor y fiebre. Siempre se produce En el fiebre. aspecto de la orina, vamos a ver todo lo que hemos hablado de la orina, vamos a ver cambios en el aspecto de la orina si hay una infección a nivel renal. Siempre las infecciones producen fiebre, siempre y cuando sean en el riñón. Siempre vamos a asociar la fiebre a infección. Doctora, las posibilidades de complicaciones de tener un solo riñón. Si el paciente es monorreno, que quiere decir que tiene solamente un riñón, tenemos que vigilar ese riñón 2 veces al año, con imagen. Porque entonces si ese riñón produce un cálculo y es un cálculo obstructivo, el paciente nada más tiene ese solo riñón. Tenemos que cuidarlo más que si el paciente tuviera 2. Entonces, todo paciente monorreno debe visitar al nefrólogo 2 veces por año, con imagen y analíticas de rutina, para poder detectar a tiempo si se está formando un cálculo ahí, ponerle el tratamiento a tiempo antes de que sea muy tarde. Pero puedo llevar un estilo de vida normal teniendo un solo riñón. De hecho, sí, porque, por ejemplo, la donación de riñón, yo que tengo 2, te puedo donar 1 y voy a seguir mi vida normal y tú también. Obviamente, tenemos que llevar estilos de vida más inclinados hacia la vida saludable, ¿verdad? Porque si no, vas a pedir el riñón que te regalé y yo también puedo requerir un trasplante a futuro. Doctora, excelentísima entrevista. Yo estoy boquiabierta con cosas y términos que yo tenía entendido que eran así, pero usted, gracias a Dios, nos ha alumbrado no solamente a nosotras dos, sino también a todo el público televidente que sintonizó hoy El Sapo en la Sopa, sus redes sociales, donde pueden ir a consultar con usted. Y si tiene algún número telefónico también, donde se puedan comunicar, pues es propicio decírselo ahí por la cámara. Bueno, en cuanto a las redes sociales, me pueden seguir en dra.araligarcia, eso sería en Instagram. También pueden visitarme por mi consulta privada, que es en la Clínica Unión Médica, Torre F, consultorio 348. Y básicamente son esas. No, perfecto. Señores, eso nos agotó el tiempo. Nosotros felices de que usted esté ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal. Chao.